Éxtasis y milagros de San José de Cupertino. Sus éxtasis, curaciones milagrosas y sucesos sobrenaturales eran tan frecuentes que no se conocen en semejante cantidad en ningún otro santo. Levitación. Se conoce más de 200 santos que experimentaron levitación. Este don extraordinario consiste en la levitación del cuerpo. Este don extraordinario consiste en la elevación del cuerpo humano sin la participación de ninguna fuerza física. Se ha considerado como un regalo que Dios hace a ciertas almas muy espirituales. San José de Cupertino tuvo numerosísimas levitaciones, es decir, volaba por los aires. Un domingo de fiesta del Buen Pastor se encontró un corderito, lo echó al hombro y al pensar en Jesús del Buen Pastor se fue elevando por los aires. Quedaba en éxtasis con mucha frecuencia durante la Santa Misa o cuando rezaba los salmos. Durante los 17 años que estuvo en el convento de Grotella, sus compañeros de comunidad lo observaron 70 veces en éxtasis. El más famoso sucedió cuando 10 obreros deseaban llevar una pesada cruz a una alta montaña y no lo lograban. Entonces, Fray José se elevó por los aires con la cruz y la llevó hasta la cima del monte. Cuando estaba en éxtasis, lo pinchaban con agujas, le daban golpes con palos y hasta le acercaban a sus dedos velas encendidas y no sentía nada. Lo único que lo hacía volver en sí era oír la voz de su superior que lo llamaba a que fuera a cumplir con sus deberes. Cuando regresaba de sus éxtasis, pedía perdón a sus compañeros diciéndoles: «Excúsenme por estos ataques de mareo que me dan». Los animales sentían por él un especial cariño. Pasando por un campo se ponía a rezar y las ovejas uniendo a su alrededor y escuchaban muy atentas sus oraciones. Las golondrinas en grandes bandadas volaban alrededor de su cabeza y lo acompañaban por cuadras y cuadras. Como estos sucesos tan raros podían producir verdaderos movimientos de exagerado fervor entre el pueblo, los superiores le prohibieron celebrar misa en público, ir a rezar a comunidades, asistir al comedor cuando estaban los otros allí y concurrir a procesiones u otras reuniones públicas. Un día llegó el embajador de España con la esposa y mandaron llamar a Fray José para hacerle una consulta espiritual. Este llegó corriendo, pero cuando ya iba a empezar a hablar con ellos, vio un cuadro de la Virgen que estaba en lo más alto del edificio, y dando su típico pequeño grito, se fue elevando por los aires hasta quedar frente al rostro de la sagrada imagen. El embajador y su esposa contemplaban emocionados semejante suceso que jamás habían visto. El santo rezó unos momentos, luego descendió suavemente al suelo y, como avergonzado, subió corriendo a su habitación y ya no bajó más en el día. En Osimo, donde el santo pasó sus últimos 6 años, un día los demás religiosos lo vieron elevarse hasta una estatua de la Virgen María que estaba a 3,5 metros de altura
y darle un beso al niño Jesús, y allí junto a la madre y al niño se quedó un buen rato rezando con intensa emoción y devoción, suspendido por los aires. El día de la Asunción de la Virgen en el año 1663, un mes antes de su muerte, celebró su última misa y estando celebrando quedó suspendido por los aires como si estuviera con el mismo Dios en el cielo. Muchos enemigos empezaron a decir que todo esto era meros inventos y lo acusaban de engañador. Fue enviado al superior general de los franciscanos en Roma y éste, al darse cuenta que era tan piadoso y tan humilde, reconoció que no estaban fingiendo nada. Lo llevaron luego donde el sumo pontífice Urbano VIII, el cual deseaba saber si era cierto o no lo que le contaban del fray José, de las levitaciones, y estando hablando con el Papa, quedó José en éxtasis y se fue elevando por el aire. El duque de Hannover, que era protestante, al ver a José en éxtasis, se convirtió en católico. En la vida de San José de Cupertino podemos ver cantidad de dones con los que el Señor adornó su humilde y piadosa alma. Es un santo en el que Dios derramó tanta abundancia de dones sobrenaturales que son incontables. Fue elegido por sus superiores a exorcizar demonios. También tenía el don de leer corazones. Era un buen confesor. El don de bilocación es estar en dos lugares al mismo tiempo. Cuando su madre estaba muriendo en el pequeño pueblo de Cupertino, José se encontraba en Asís y percibió la necesidad de su madre. Una luz entró por el cuarto de la señora. Era San José de Cupertino que había llegado. Su madre, al verlo, exclamó: «Oh Padre José, oh Hijo mío», y murió instantáneamente. Cuando sus superiores le preguntaron por qué estaba llorando tan amargamente, él contestó: porque su madre acababa de morir. Hay muchos que atestiguan que el padre José asistió a su madre en Cupertino. El don de sanación. Le recobró la vista a un ciego al ponerle su capa sobre la cabeza. Los mancos y cojos eran sanados al besar ellos el crucifijo que le ponía delante de ellos. Hubo una plaga de fiebre muy alta y los enfermos eran curados al hacerle la señal de la cruz sobre su frente, bajándole la fiebre hasta la temperatura normal. Tuvo el don de profecía, predijo el día y la hora de la muerte de los papas Urbano VIII e Inocencio X. Tuvo también el don de tocar corazones hacia la conversión. El Papa Benedicto XIV, que era rigurosísimo al aceptar milagros, estudió cuidadosamente la vida de José de Cupertino y declaró: todos estos hechos no se pueden explicar sin una intervención muy especial de Dios. San José de Cupertino nos enseña a tener mucha fe en la Santísima Trinidad y en nuestra amada Madre, la Virgen María. También nos enseña que debemos ser constantes en la oración, ser humildes de corazón, siempre estar prestos a ayudar y servir a los demás, así sea con las tareas más humildes. San José de Cupertino nos enseña a tener mucha fe en la Santísima Trinidad y en nuestra amada Madre Virgen María. También nos enseña que debemos ser constantes en la oración, ser humildes de corazón,
siempre estar prestos a ayudar y a servir a los demás. Así sea con las tareas más humildes e insignificantes que parezcan. Espero que este video les haya gustado y que nos deje una guía hacia el camino del bien, tratando de ser mejores cada día. Los espero en una próxima oportunidad para que conozcamos un poco más sobre la vida de uno más de nuestros santos católicos.